¿Alguna vez te has sentado en una mesa rodeado de personas que se supone te aman, solo para sentirte completamente solo? ¿Has experimentado esa sensación de que tu estómago se retuerce mientras escuchas risas estallando a tu alrededor, sabiendo que tú eres el chiste, la burla de turno sobre tus decisiones de vida? Déjame contarte algo que lo cambió todo para mí, algo que me tomó años comprender y aún más tiempo ponerlo en práctica de verdad. Esta es la historia de cómo aprendí que a veces la respuesta más poderosa no es una defensa, no es una explicación, ni siquiera es una respuesta ingeniosa. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente alejarte, dar media vuelta y proteger tu paz interior. Pero llegar a ese punto, entender por qué importa tanto y realmente tener el valor de hacerlo, ese camino casi me destruye antes de salvarme. Te juro que hubo momentos en los que pensé que no iba a sobrevivir emocionalmente a todo esto. Recuerdo con exactitud absoluta el momento preciso en que todo cambió para mí, como si fuera ayer mismo. Era el Día de Acción de Gracias hace 3 años, y estaba sentada en la mesa del comedor de mi tía, rodeada de la multitud habitual de familiares a los que solo veía unas pocas veces al año. El pavo estaba perfectamente dorado y jugoso. Las batatas estaban ahogadas en malvaviscos exactamente como le gustaban a mi abuela, y la conversación fluía tan libremente como el vino tinto que circulaba de mano en mano. Todo parecía normal, incluso cómodo, hasta que mi tío David se aclaró la garganta y me hizo la pregunta que había estado temiendo desde que crucé esa puerta aquella tarde fría de noviembre. Entonces, dijo, su voz cargando ese tono particular de condescendencia envuelto en falsa curiosidad, ese tono que conocía tan bien. ¿Todavía estás haciendo esa cosita de escribir? ¿O ya conseguiste un trabajo de verdad? La mesa quedó en silencio por apenas un instante, esa fracción de segundo de anticipación antes de que todos comenzaran a reírse. No era una risa cruel, ¿sabes? Sino ese tipo de risa casual y desdeñosa que de alguna manera duele más, porque es tan irreflexiva, tan automática, tan naturalizada que ni siquiera se dan cuenta del daño que causan. Mi prima Jenny intervino con un comentario. «Ay, tío David, ya sabes que ella es una artista. Necesita encontrarse a sí misma primero. Dale tiempo». Más risas. Mi padre se removió incómodo en su silla, pero no dijo absolutamente nada, como siempre. Mi madre me lanzó esa mirada, esa que decía, «Solo sonríe y déjalo pasar. No hagas un escándalo». Y yo hice lo que había hecho incontables veces antes. Forcé una sonrisa que no sentía en el alma. Me reí junto con ellos tragándome el dolor, y sentí como algo dentro de mí moría solo un poquito más. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre ese momento, sobre todos los momentos que vinieron antes y los muchos que vendrían después en mi vida. Esto no se trataba solo de elecciones de carrera o dinámicas familiares complicadas. Esto era sobre algo muchísimo más profundo, mucho más fundamental para quien soy como persona y como ser humano. Se trataba de la erosión constante de mi autoestima, el lento y constante desgaste de mi confianza, que ocurre cuando las personas que se supone deben apoyarte incondicionalmente se convierten en las que cuestionan cada una de tus decisiones, cada paso que das, cada sueño que persigues. He pasado la última década construyendo una carrera como escritora freelance y creadora de contenido. No tengo una oficina en un rascacielos, no uso traje para ir a trabajar, y ciertamente no gano el tipo de dinero que impresionaría a nadie en una reunión familiar donde todos presumen sus logros materiales. Pero amo lo que hago con cada fibra de mi ser. Me despierto cada mañana emocionada por los proyectos en los que estoy trabajando, las historias que estoy contando, la libertad creativa que tengo para moldear mi propio camino en este mundo. O al menos, solía sentirme así antes de que cada evento familiar se convirtiera en un referéndum sobre mis elecciones de vida, en un juicio constante sobre mi validez como persona exitosa. El patrón comenzó de manera bastante inocente, o al menos eso pensé en aquel momento cuando aún tenía esperanza. Cuando dejé mi trabajo corporativo hace 5 años para dedicarme a escribir a tiempo completo, la reacción de mi familia fue bastante mixta y complicada. Mi mamá lloró desconsoladamente, convencida de que estaba tirando mi futuro por la borda. Mi papá se quedó en silencio durante 3 días completos, lo cual de alguna manera fue peor que si hubiera gritado o mostrado su desacuerdo abiertamente. Mi hermano mayor, que es abogado exitoso, intentó hacerme entrar en razón durante un café.
trayendo hojas de cálculo y estadísticas sobre la inestabilidad financiera de las carreras creativas, como si los números pudieran cambiar lo que mi corazón ya sabía que necesitaba hacer. Pero yo estaba determinada, estaba apasionada, y genuinamente creía que si trabajaba lo suficientemente duro, si me probaba a mí misma lo suficiente, si demostraba mi valía una y otra vez, eventualmente ellos cambiarían de opinión. Verían que era feliz, que estaba haciéndolo funcionar contra todo pronóstico, que el éxito no siempre se ve de la manera en que ellos lo imaginaban. Era tan ingenua en aquel entonces, tan desesperadamente esperanzada de que su amor por mí eventualmente superaría su decepción en mis elecciones, tan convencida de que el tiempo me daría la razón. Las primeras reuniones familiares después de que hice el cambio fueron incómodas pero manejables. Todavía había cierto respeto en el aire. La gente hacía preguntas educadas sobre mi trabajo, asentían pensativamente cuando les explicaba lo que estaba haciendo, y luego rápidamente cambiaban de tema para hablar sobre mis primos que estaban escalando las escaleras corporativas o el último caso importante de mi hermano. Me decía a mí misma que estaba bien, que simplemente no entendían mi mundo, que con el tiempo verían que hablaba en serio sobre esto, que no era una fase pasajera o un capricho de juventud. Pero entonces algo cambió drásticamente en la dinámica familiar. Tal vez fue porque pasó un año, y yo no era repentinamente famosa ni rica. Tal vez fue porque necesitaban a alguien frente a quien sentirse superiores. O quizás era simplemente más fácil burlarse de lo que no entendían que intentar entenderlo realmente. Cualquiera que fuera la razón, las preguntas se convirtieron en comentarios, los comentarios se convirtieron en bromas, y las bromas se convirtieron en una característica regular de cada maldito evento familiar al que asistía, como si fuera parte del entretenimiento programado. Todavía tecleando en casa. Qué lindo debe ser dormir hasta el mediodía todos los días, decía mi tío con un guiño cómplice, como si yo no me despertara a las 6 de la mañana cada día para escribir antes de que comenzaran las distracciones del día, sacrificando horas de sueño por mi pasión. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de adultos de verdad?, preguntaba mi tía entre risas, como si fuera la observación más ingeniosa del mundo, completamente inconsciente de que yo trabajaba semanas de 60 horas solo para llegar a fin de mes, luchando con cada factura y cada proyecto. Ay, yo también quisiera jugar en mi computadora todo el día y llamarlo trabajo, bromeaba mi primo, sin reconocer jamás los años de desarrollo de habilidades, el networking constante que me dejaba exhausta, los rechazos que me hacían llorar en las noches, la duda constante sobre mí misma, el puro trabajo mental y emocional que implica construir algo desde la nada absoluta. Cada comentario aterrizaba como un pequeño corte en mi piel, no lo suficientemente profundo para sacar sangre, pero lo suficientemente frecuente como para que siempre estuviera herida, siempre sanando de la última reunión justo a tiempo, para que la siguiente reabriera todas las heridas nuevamente. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que las personas que amas no valoran lo que haces? Cuéntamelo en los comentarios porque saber que no estoy sola en esto me ayudó muchísimo. Y aquí está la cosa que hace que toda esta situación sea aún más complicada, aún más dolorosa y difícil de procesar. Estas no eran personas extrañas o desconocidas. No eran trolls de internet o gente random cuyas opiniones no deberían importar en absoluto. Estas eran personas que me habían conocido toda mi vida entera, personas que habían celebrado mis cumpleaños y graduaciones, personas que decían amarme incondicionalmente, y tal vez sí me amaban, a su manera retorcida y limitada. Pero en algún punto del camino, su amor se volvió condicional a que yo viviera el tipo de vida que ellos podían entender y aprobar, una vida que encajara en sus moldes preconcebidos. Su amor venía con expectativas, con requisitos no escritos, con un contrato implícito que yo había violado al elegir un camino que ellos no habían elegido para mí desde que era niña. La disonancia cognitiva de ser objeto de burla por parte de personas que también afirmaban preocuparse por mí era absolutamente agotadora y confusa. ¿Cómo reconcilias el hecho de que alguien puede amarte y herirte al mismo tiempo sin aparentemente ver la contradicción? ¿Cómo navegas relaciones donde el afecto y la crítica están tan profundamente entrelazados que no puedes separar uno del otro sin destruir todo? Intenté de todo para hacerles entender, te lo juro por Dios. De verdad lo intenté con cada onza de energía que tenía. Llevaba portafolios completos de mi trabajo publicado para mostrarles que era legítima, que no estaba jugando. Explicaba mis ingresos y mi modelo de negocio con lujo de detalles.
esperando que los números concretos validaran mis elecciones de alguna manera. Compartía historias de éxito, testimonios de clientes satisfechos, la flexibilidad y la realización personal que mi carrera me daba cada día. Defendía mi decisión una y otra vez, cada vez pensando que tal vez esta sería la explicación que finalmente haría clic en sus mentes, el argumento que finalmente los haría verme como yo me veía a mí misma. Pero aquí está lo que aprendí a través de años de intentos exhaustivos e inútiles de hacer que la gente entienda. No puedes razonar con alguien para sacarlo de una posición a la que no llegó mediante la razón en primer lugar. Sus burlas no se basaban en hechos o lógica o argumentos racionales. Se basaban en miedo, en sus propias inseguridades sobre los caminos que ellos habían elegido o que les habían sido impuestos, en una visión del mundo tan rígida que cualquier cosa fuera de ella se sentía amenazante para su propia narrativa de éxito. Ninguna cantidad de evidencia o explicación jamás iba a cambiar mentes que ya estaban cerradas con candado. Lo peor de todo, ni siquiera eran las bromas en sí mismas, aunque esas eran lo suficientemente dolorosas como para dejarme sin dormir muchas noches. Lo peor era lo que comencé a hacerme a mí misma en respuesta a toda esa presión constante. Empecé a medir mi valor según sus estándares en lugar de los míos propios. Cada vez que me sentaba a escribir, escuchaba sus voces en mi cabeza cuestionando si lo que estaba haciendo realmente importaba o valía la pena. Cada proyecto que completaba, cada cliente que conseguía, cada pieza que publicaba, me encontraba pensando, ¿será esto suficiente para impresionarlos? ¿Esto finalmente probará que tomé la decisión correcta? Estaba dejando que personas que no entendían mi trabajo y que no querían entenderlo se convirtieran en los jueces de mi éxito y mi valía. Estaba regalando mi poder, mi alegría, mi sentido de autoestima a personas que habían dejado muy claro que nunca me darían la validación que estaba buscando tan desesperadamente. Estaba atrapada en un ciclo vicioso de buscar aprobación de las mismas personas que se habían autoproclamado como mis críticos más duros, y me estaba destruyendo desde adentro hacia afuera, corroyendo mi esencia poco a poco. El punto de quiebre definitivo llegó en la boda de mi prima, aproximadamente 2 años después de esa cena de acción de gracias que mencioné antes. Se suponía que era una celebración, una ocasión alegre y hermosa, y en realidad me había estado ilusionando, porque las bodas usualmente desviaban el foco de interrogar a los miembros individuales de la familia sobre sus elecciones de vida, pero debería haberlo sabido mejor, debería haber anticipado lo que vendría. Durante el cóctel previo a la cena, quedé acorralada por un grupo de familiares que claramente habían tomado algunas copas de más y se sentían envalentonados para compartir sus pensamientos sobre mi carrera sin ningún filtro. Una de ellas, la amiga de la infancia de mi mamá, a quien apenas conocía, en realidad me dio palmaditas en la cabeza como si fuera una niña pequeña y dijo: «Es tan tierno que todavía estés persiguiendo tu sueñito». La mayoría de la gente supera esa fase a tu edad, ya maduran. Los demás se rieron, asintiendo en acuerdo con su evaluación cruel, y sentí algo dentro de mí romperse, no de una manera furiosa, no de una manera dramática con gritos o llantos, sino de una manera silenciosa y definitiva, como cuando una cuerda se tensa tanto que finalmente se parte. Me di cuenta en ese momento exacto de que había terminado con todo esto. Estaba harta de defenderme, harta de explicarme, harta de intentar convencer a personas que no tenían ningún interés en ser convencidas jamás. Estaba harta de dejar que su incapacidad para entender mis elecciones se reflejara en mi propio valor como persona. Pero entender que necesitaba cambiar y realmente cambiar son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? El patrón se había establecido durante años de condicionamiento, y romperlo no era tan simple como simplemente decidir dejar de importarme lo que la gente pensara. Tenía que reconfigurar fundamentalmente la manera en que respondía a las críticas, la forma en que procesaba las opiniones de otras personas, la manera en que me presentaba en espacios donde sabía que sería juzgada sin piedad. Tenía que aprender que alejarme no me hacía débil, ni defensiva, ni incapaz de manejar críticas constructivas. Alejarme era en realidad lo más fuerte que podía hacer, porque significaba que valoraba mi paz interior más de lo que valoraba su aprobación o aceptación. Significaba que me estaba eligiendo a mí misma, eligiendo mi salud mental, eligiendo mi sentido de autoestima por encima de la comodidad de intentar mantener relaciones que activamente me estaban dañando y destruyendo por dentro.
La primera vez que realmente me alejé en lugar de defenderme fue en la cena de Navidad de ese mismo año, unos meses después de la boda. Mi tío comenzó con su rutina habitual sobre mi carrera de pasatiempo y sentí ese familiar apretón en el pecho, esa preparación para la batalla que mi cuerpo había aprendido a anticipar automáticamente como un reflejo condicionado. Pero en lugar de comprometerme en el combate verbal, en lugar de explicar por enésima vez, en lugar de intentar una vez más hacerle entender algo que él no quería entender, simplemente me puse de pie con toda la dignidad que pude reunir. Me disculpé educadamente y salí de la habitación sin mirar atrás. El silencio detrás de mí era ensordecedor y pesado. Podía sentir la confusión flotando en el aire, el juicio de todos esos ojos clavados en mi espalda, quizás incluso cierta satisfacción de personas que pensaban que estaba siendo grosera o demasiado sensible, que no sabía tomar una broma. Pero mientras estaba afuera en el frío aire de diciembre, respirando profundamente el aire fresco de la noche y sintiendo cómo mi ritmo cardíaco lentamente volvía a la normalidad, sentí algo que no había sentido en una reunión familiar en años: paz verdadera. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido mi propio bienestar por encima de la comodidad de ellos, y se sentía absolutamente revolucionario, como si hubiera descubierto un superpoder que siempre había tenido, pero nunca había usado. Alejarme se convirtió en mi nueva estrategia de supervivencia, pero no se trataba de ser dramática o de hacer una escena para llamar la atención. Se trataba de retirarme silenciosamente de situaciones que eran perjudiciales para mi salud mental y emocional. Cuando comenzaban las bromas, cambiaba de tema, o físicamente me movía a otra conversación en otra parte de la casa. Cuando alguien me acorralaba sobre mis elecciones de carrera, daba una respuesta breve y educada, y luego me excusaba con gracia. Dejé de llevar mi trabajo para mostrárselos. Dejé de intentar probar cualquier cosa. Dejé de buscar su validación por completo. Y aquí está lo que más me sorprendió de todo este proceso. El mundo no se acabó como yo temía. Las relaciones que estaban construidas sobre respeto mutuo y amor genuino permanecieron intactas y hasta se fortalecieron. Las relaciones que estaban construidas sobre juicio y aceptación condicional lentamente se desvanecieron, y me di cuenta de que no las extrañaba tanto como pensé que lo haría. Lo que sí extrañaba, o más bien lo que finalmente pude reclamar de vuelta, era mi sentido del yo. Comencé a recordar por qué elegí esta carrera en primer lugar, qué amaba de ella, qué realización me traía que no tenía nada que ver con la aprobación de nadie más, solo con mi propia satisfacción y felicidad auténtica. Aprender a alejarme me enseñó algo profundísimo sobre los límites y el respeto propio que nunca había comprendido antes. Durante tanto tiempo, había creído que defenderme era una forma de fortaleza, que mantenerme firme y argumentar mi caso era cómo te ganabas el respeto de los demás. Pero lo que descubrí fue que la verdadera fortaleza no estaba en ganar argumentos o cambiar mentes cerradas. La verdadera fortaleza estaba en saber cuándo algo no vale tu energía preciosa, cuándo una situación te está drenando más de lo que te está enriqueciendo, cuando el costo de quedarte es más alto que el costo de irte. Alejarme no se trataba de rendirse o admitir la derrota ante ellos. Se trataba de elegirme a mí misma, de reconocer que mi valor no estaba sujeto a debate, que no necesitaba justificar mis elecciones ante personas que ya habían decidido juzgarlas, sin conocer realmente mi realidad. Se trataba de entender que algunas batallas no valen la pena pelear, no porque no puedas ganarlas, sino porque ganarlas en realidad no te daría lo que realmente necesitas: paz y autoaceptación. La transformación en mi salud mental fue absolutamente notable y casi inmediata. La ansiedad que solía sentir durante semanas antes de las reuniones familiares comenzó a disiparse como niebla al sol. Ya no pasaba horas ensayando defensas en mi cabeza o preparando argumentos para confrontaciones hipotéticas que me quitaban el sueño. Dejé de medir mis éxitos profesionales contra sus estándares imposibles y comencé a celebrarlos según mis propios términos, según lo que significaban para mí. Mi trabajo mejoró dramáticamente porque estaba creando desde un lugar de pasión auténtica, en lugar de intentar probar algo a alguien. Mis relaciones se profundizaron con los miembros de la familia que realmente me apoyaban, porque ya no estaba exhausta por pelear con los que no lo hacían. Tenía más energía vital, más creatividad fluyendo, más alegría genuina porque ya no estaba constantemente sangrándola, intentando llenar un balde que no tenía fondo, que tenía un agujero enorme que nunca podría llenarse con mi esfuerzo.
Pero quiero ser muy clara sobre algo importante para que no haya malentendidos. Alejarme no significó que dejara de importarme mi familia, o que cortara relaciones con todos los que alguna vez hicieron una broma a mi costa. Significó que cambié radicalmente los términos del compromiso con ellos. Todavía me presentaba en eventos familiares, pero controlaba mi exposición a conversaciones tóxicas con límites claros. Todavía mantenía relaciones, pero dejé de invertir energía emocional en personas que consistentemente me mostraban que no valoraban mis elecciones o mi felicidad. Aprendí a amar a las personas desde la distancia cuando era necesario para mi bienestar, a perdonarlas por su mentalidad estrecha, sin requerir que cambiaran para merecer mi perdón, a aceptar que tal vez nunca veríamos las cosas de la misma manera, y que eso estaba bien, porque yo no necesitaba su aprobación para vivir mi vida plenamente. Alejarme se trataba de proteger mi paz mientras seguía presentándome como mi yo auténtico, no intentando ser alguien que ellos querían que fuera para su comodidad. Hay algo increíblemente liberador en soltar la necesidad de ser entendida por absolutamente todos. Durante años, había operado bajo la creencia de que si tan solo pudiera explicarme lo suficientemente bien, lo suficientemente clara y apasionadamente, entonces la gente lo entendería. Verían lo que yo veía, sentirían lo que yo sentía, comprenderían por qué esta carrera significaba tanto para mí y para mi identidad. Pero la verdad desnuda es que algunas personas nunca lo van a entender, y eso no es un reflejo de tu fracaso para comunicarte efectivamente. Es un reflejo de su incapacidad o falta de voluntad para ver más allá de su propia perspectiva limitada del mundo. Y eso está perfectamente bien. Es su limitación, no la tuya. No necesitas que todos entiendan tu camino o tu viaje. No necesitas que todos validen tus elecciones o aplaudan tus decisiones. No necesitas que todos estén orgullosos de ti para sentirte orgullosa de ti misma. Solo necesitas entenderte a ti misma, validarte a ti misma, estar orgullosa de ti misma. Todo lo demás es simplemente ruido de fondo que puedes elegir sintonizar o ignorar. También me di cuenta de algo fundamental sobre las personas que se burlaban de mi carrera. Muchas de ellas estaban lidiando con sus propios arrepentimientos profundos y decepciones no procesadas. Mi tío, que hacía bromas sobre mi carrera de pasatiempo, había trabajado en un empleo que odiaba durante 30 años largos y se jubiló sin nada más que amargura y resentimiento acumulado. Mi tía, que cuestionaba cuándo conseguiría un trabajo real, había renunciado a sus propios sueños de convertirse en maestra para complacer a sus padres conservadores. Mi primo, que se burlaba de mi horario de trabajo, estaba atrapado en una posición corporativa que lo dejaba llorando en el baño la mayoría de los días, completamente miserable. Sus críticas no se trataban realmente de mí en absoluto, nunca lo fueron. Se trataban de ellos proyectando sus propios miedos no confrontados y frustraciones no resueltas sobre alguien que había tenido el coraje de elegir de manera diferente, de romper el molde familiar. Entender esto no hizo que sus palabras dolieran menos inicialmente, pero sí me ayudó a ver que no necesitaba internalizar sus juicios como verdad absoluta sobre mi valor. Sus opiniones decían muchísimo más sobre su propia relación con el trabajo, el éxito y la realización personal de lo que jamás dijeron sobre la mía. ¿Has notado que las personas más críticas suelen ser las más infelices con sus propias vidas? Déjame saber en los comentarios si has experimentado esto también. Los efectos dominó de aprender a alejarme se extendieron muchísimo más allá de las reuniones familiares, transformando cada aspecto de mi vida. Comencé a aplicar el mismo principio liberador a otras áreas. Me alejé de amistades tóxicas que drenaban más de lo que daban, que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Me alejé de clientes que no respetaban mi tiempo, mi experiencia o mis tarifas, que me trataban como si mi trabajo no tuviera valor real. Me alejé de discusiones en redes sociales que nunca iban a ser productivas, que solo me dejaban agotada y frustrada. Me alejé de mi propio diálogo interno negativo, que hacía eco de las voces críticas que había internalizado durante años, de defenderme constantemente. Alejarme se convirtió menos sobre distancia física y más sobre límites emocionales saludables, sobre elegir dónde invertir mi energía vital y atención preciosa, sobre curar mi vida de una manera que apoyara mi bienestar, en lugar de constantemente desafiarlo o sabotearlo. Fue como una limpieza profunda de mi vida entera, eliminando todo lo que no me servía o me hacía daño. Uno de los beneficios más inesperados y hermosos de alejarme fue que en realidad mejoró significativamente algunas de mis relaciones familiares de maneras que nunca anticipé.
Cuando dejé de estar a la defensiva, dejé de intentar probarme constantemente. Dejé de involucrarme en los mismos argumentos cansados y repetitivos. Algunos miembros de la familia comenzaron a tratarme de manera completamente diferente. Sin la tensión constante de la justificación perpetua, las conversaciones se volvieron más relajadas y genuinas. Algunos familiares que se habían unido a las burlas porque era fácil o porque era lo que se esperaba socialmente en realidad, comenzaron a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, mostrando interés real. Mi papá, que había estado en silencio durante tanto tiempo que pensé que nunca me perdonaría, finalmente me dijo que estaba orgulloso de mí, que no entendía completamente lo que hacía, pero que podía ver que era feliz, y eso importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Mi mamá comenzó a compartir mis artículos con sus amigas del club de lectura, no porque los entendiera completamente, pero porque quería presumir los logros de su hija de cualquier manera que pudiera. Alejarme creó un espacio sagrado para que las relaciones evolucionaran naturalmente, para que las personas me vieran como realmente era, en lugar de como habían decidido que debería ser según sus expectativas obsoletas. Pero incluso cuando las cosas mejoraron considerablemente con algunos miembros de la familia, otros duplicaron su apuesta en las críticas, volviéndose aún más duros y persistentes. Y fue entonces cuando realmente entendí el poder transformador de mi elección de alejarme. Sus burlas continuas ya no aterrizaban de la misma manera, porque yo había dejado de recibirlas. Había construido un escudo emocional. Había construido muros, límites saludables que protegían mi paz, sin requerir que me aislara completamente de la familia. Cuando mi tío hacía sus bromas habituales, sonreía educadamente sin forzar nada y cambiaba de tema con elegancia. Cuando mi tía cuestionaba mis elecciones, daba una respuesta no comprometida y seguía adelante sin engancharme emocionalmente. Dejé de alimentar el ciclo vicioso. Dejé de darles la reacción que esperaban y que les daba poder sobre mí. Dejé de interpretar el papel de la miembro defensiva de la familia que necesitaba justificar cada respiración, y sin mi participación activa en esa dinámica tóxica, gradualmente perdió su poder sobre mí. Se desvaneció como humo en el viento. Hubo momentos en que alejarme se sintió terriblemente solitario. No voy a mentir sobre eso porque sería deshonesto. Hubo eventos familiares donde me sentí como una extraña en mi propia familia, donde observaba a todos los demás riendo y conectando, y sentía que estaba al margen mirando desde afuera, como si estuviera detrás de un cristal. Hubo momentos en que cuestioné si estaba siendo demasiado sensible, si debería simplemente desarrollar una piel más gruesa y aprender a soportar una broma sin tomármelo tan personal. Hubo momentos en que el deseo de aceptación, de pertenencia, de ser comprendida por las personas que me conocieron, primero era casi abrumador y me hacía dudar de mi decisión, pero entonces me recordaba a mí misma cómo me sentía cuando estaba constantemente defendiéndome, la ansiedad paralizante, la duda corrosiva sobre mí misma, la erosión lenta pero constante de mi confianza y mi alegría. Me recordaba que la verdadera pertenencia no requiere que te traiciones a ti misma, que el amor real no viene con condiciones imposibles de cumplir, que las personas correctas celebrarían mi coraje en lugar de burlarse de mis elecciones, y en esos recordatorios poderosos encontraba la fuerza para seguir eligiéndome a mí misma una y otra vez, para seguir alejándome de situaciones que me disminuían, para seguir protegiendo la paz que había trabajado tan arduamente para construir desde cero. El viaje de aprender a alejarme también me enseñó profundamente sobre la diferencia crucial entre responder y reaccionar. Dos cosas que parecen similares, pero son completamente opuestas. Durante años, había estado reaccionando a las críticas de manera automática, dejando que dispararan todas mis inseguridades enterradas y miedos más profundos, dejando que controlaran mi estado emocional y determinaran mis acciones como si fuera una marioneta. Pero alejarme era una respuesta consciente y medida, una elección deliberada basada en mis valores personales y prioridades claras en lugar de una reacción emocional automática. Era proactivo en lugar de reactivo, intencional en lugar de impulsivo, medido en lugar de descontrolado. Requería que desarrollara inteligencia emocional real y autoconciencia profunda, que reconociera cuando estaba siendo activada emocionalmente y que eligiera un camino diferente al que mis emociones inmediatas me estaban empujando a tomar. Esta habilidad valiosa,
Esta capacidad de pausar y elegir mi respuesta en lugar de simplemente reaccionar por instinto ha sido invaluable en cada área de mi vida, no solo al lidiar con críticas familiares, sino en cada interacción humana que tengo. También aprendí algo fundamental que cambió mi perspectiva. Alejarme no significa que no te importe la situación o las personas involucradas. De hecho, a menudo significa que te importa demasiado como para dejar que algo continúe dañándote irreparablemente. Me importaban profundamente mis relaciones familiares, y esa es exactamente la razón por la que necesitaba cambiar la dinámica destructiva. Me importaba mi carrera y mi sentido de autoestima. Por eso no podía seguir sometiéndolos a una devaluación constante que me estaba matando por dentro. Me importaba mi salud mental y mi futuro. Por eso tuve que tomar decisiones difíciles que priorizaban mi bienestar, incluso cuando eran incómodas o malinterpretadas por otros. Alejarme fue un acto profundo de amor. Amor propio que finalmente superó mi necesidad desesperada de validación externa. Fue elegir paz a largo plazo sobre comodidad a corto plazo, elegir vivir auténticamente sobre actuar un papel, elegirme a mí misma incluso cuando eso significaba decepcionar a otros que tenían expectativas diferentes sobre quién debería ser yo. El cambio más profundo y transformador ocurrió cuando dejé de ver el alejarme como un movimiento defensivo y comencé a verlo como una forma pura de respeto propio y dignidad personal. No estaba corriendo de la confrontación, ni evitando conversaciones difíciles por cobardía. Simplemente estaba negándome a participar en situaciones que eran fundamentalmente irrespetuosas con quien soy y lo que he construido con tanto esfuerzo. Estaba estableciendo un estándar claro para cómo merecía ser tratada y removiéndome cuando ese estándar no se cumplía. Simple y sencillamente. Esto no se trataba de castigar a nadie ni de hacer una declaración dramática. Se trataba de honrarme a mí misma, de reconocer que mi presencia en la vida de alguien es un regalo valioso, no algo dado por sentado, y que puedo elegir dónde doy ese regalo basándome en cómo es recibido y valorado. Alejarme se convirtió en una expresión poderosa de mi autoestima, en lugar de evidencia de mi debilidad o sensibilidad excesiva. Mientras reflexiono sobre este viaje ahora, 3 años después de esa cena fundamental de Acción de Gracias y 2 años después de que me alejé por primera vez en lugar de defenderme, puedo ver con claridad cristalina cuán fundamentalmente he cambiado como persona. Ya no soy la persona que necesita la aprobación de todos para sentirse bien consigo misma y sus decisiones. Ya no soy la persona que mide su éxito según los estándares limitados de otras personas. Ya no soy la persona que sacrificará su paz interior para mantener la comodidad superficial de otros. He aprendido a través del dolor y la experiencia que algunas personas nunca van a entender mis elecciones, y esa es su limitación fundamental, no la mía. He aprendido que alejarme es a veces la cosa más amorosa que puedes hacer, tanto para ti misma como para la relación misma. He aprendido que las personas que están destinadas a estar en tu vida encontrarán maneras de apoyarte, incluso cuando no te entiendan completamente. Y las personas que no están destinadas a estar ahí, te darán todas las razones del mundo para irte. Mi carrera está prosperando ahora de maneras que nunca imaginé posibles. No porque finalmente probé algo a mis críticos, sino porque dejé completamente de intentar hacerlo. Escribo con libertad absoluta y alegría pura, porque ya no estoy creando a través de un filtro de juicio y crítica anticipada. Tomo riesgos creativos audaces, porque no me preocupa cómo serán percibidos en la próxima reunión familiar, donde todos me miran. Celebro mis victorias completamente y sin reservas, porque ya no estoy minimizando mis logros, para hacer que otros se sientan cómodos con sus propias elecciones. La energía masiva que solía gastar defendiéndome ahora está canalizada hacia construir, crear, crecer y vivir una vida que se siente auténtica y profundamente satisfactoria en cada aspecto. Y la ironía hermosa es que al alejarme de la necesidad de probarme a mí misma, en realidad he logrado más de lo que jamás logré cuando estaba desesperadamente buscando ganar validación externa de personas que nunca iban a dármela de todos modos. Pero más allá del éxito profesional tangible, más allá de las relaciones mejoradas, más allá de todos los cambios visibles y medibles, la transformación más importante ha sido completamente interna y profunda. He reclamado mi sentido verdadero del yo, mi esencia más auténtica. Sé quién soy ahora de una manera que no sabía antes, no porque alguien me lo haya dicho o validado o aprobado, sino porque elegí conocerme a mí misma.
confiar en mí misma, creer en mí misma incluso cuando otros no lo hacían, y probablemente nunca lo harán. He aprendido que la confianza real no se trata de lograr que todos estén de acuerdo contigo o te den la razón. Se trata de estar tan segura de quién eres y qué estás haciendo, que el desacuerdo de otros no te sacude ni te hace dudar. Se trata de saber que tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas para verlo o reconocerlo. Se trata de estar completa dentro de ti misma en lugar de buscar constantemente piezas de validación de fuentes externas que nunca te harán sentir suficiente. Si estás leyendo esto, o mejor dicho, si estás viendo esto y encontrándote a ti misma en cualquier parte de mi historia, en cualquier fragmento de mi experiencia, quiero que sepas algo absolutamente crucial y fundamental. No le debes a nadie una explicación exhaustiva por tus elecciones de vida. No necesitas justificar tu camino único ante personas que ya han decidido juzgarlo sin conocer realmente tu realidad o tus circunstancias. No tienes que seguir presentándote a batallas que te dejan herida, exhausta y cuestionando tu propio valor. Tienes permiso completo y absoluto para alejarte, para elegir tu paz por encima de todo, para priorizar tu bienestar mental y emocional sobre la comodidad temporal de otras personas. Y si eso te hace egoísta a los ojos de alguien, si eso te hace difícil o sensible o cualquier otra etiqueta negativa que quieran aplicarte, recuerda profundamente que esas etiquetas dicen infinitamente más sobre ellos y sus propias limitaciones que lo que jamás dirán sobre ti y tu verdadero carácter. Las personas que te aman auténticamente y sin condiciones respetarán tus límites saludables. Las personas que genuinamente se preocupan por ti encontrarán maneras creativas de apoyarte, incluso cuando no entiendan completamente tu camino. Y las personas que no pueden hacer esas cosas básicas, tal vez no merecen acceso ilimitado a tu energía vital y tu presencia valiosa. Alejarme no es rendirse cobardemente, no es debilidad de carácter, no es evitación patológica de problemas. Es una de las formas más poderosas de autodefensa y autocuidado que existe en este mundo. Es decir, sin necesidad de palabras elaboradas, que te valoras lo suficiente como para removerte de situaciones que te disminuyen o te hacen daño. Es reconocer con claridad que no toda relación está destinada a mantenerse a cualquier costo emocional, que a veces amar a las personas desde una distancia segura es la opción más saludable para todos los involucrados. Es entender profundamente que no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero siempre puedes controlar si permaneces cerca de ese trato o te alejas para protegerte. Esta lección, este entendimiento profundo, ha valido cada momento incómodo, cada elección difícil, cada vez que tuve que mantenerme firme frente a la incomprensión o la crítica de quienes esperaban que me quedara pequeña para hacerlos sentir grandes. Entonces aquí está lo que quiero que te lleves de mi historia, de mi viaje personal, de aprender a alejarme, en lugar de defenderme constantemente. Primero y más importante, entiende que tu valor es inherente e innegociable. No es algo que se gana a través de la aprobación de otras personas o sus aplausos. Eres valiosa simplemente porque existes, porque estás intentándolo cada día, porque estás creciendo y evolucionando, no porque hayas convencido a todos a tu alrededor de que tus elecciones son correctas según sus parámetros. Segundo, reconoce y acepta que algunas personas nunca van a entender tu viaje único, tu camino particular en esta vida, y eso está perfectamente bien. No estás viviendo tu vida para su comprensión o su validación. La estás viviendo para tu propia realización, tu propio crecimiento, tu propia felicidad auténtica y profunda. Tercero, sabe con certeza que establecer límites firmes, incluso con la familia que te vio nacer, no solo está bien, sino que es absolutamente necesario para tu salud mental y bienestar emocional a largo plazo. Puedes amar profundamente a las personas y aún así limitar tu exposición a su toxicidad sin sentirte culpable. Puedes valorar las relaciones y aún así negarte a aceptar la falta de respeto sistemática. Cuarto, recuerda siempre que alejarte es perpetuamente una opción disponible para ti. Nunca estás atrapada en conversaciones destructivas, situaciones dañinas o dinámicas relacionales que te perjudican. Siempre tienes el poder innegable de excusarte, de removerte físicamente, de elegir diferente en cualquier momento. Y finalmente, confía profundamente en que las personas correctas,
las que están verdaderamente destinadas a estar en tu vida, respetarán tus límites saludables, celebrarán tus elecciones valientes y te amarán no a pesar de tus diferencias, sino precisamente por tu coraje para ser auténticamente tú misma en un mundo que constantemente presiona para que te conformes. El camino para aprender a alejarme definitivamente no fue fácil ni lineal. Requirió coraje monumental, autoconciencia dolorosa y una voluntad férrea de decepcionar a personas que esperaban que me quedara pequeña para hacerlos sentir importantes o superiores. Requirió que me eligiera a mí misma una y otra vez, incluso cuando esa elección se sentía egoísta, incorrecta o profundamente incómoda en el momento. Requirió que construyera nuevos patrones de comportamiento desde cero, que rompiera ciclos familiares de generaciones, que cambiara fundamentalmente la manera en que me presentaba en relaciones e interacciones cotidianas. Pero te lo prometo desde lo más profundo de mi corazón, como alguien que ha caminado este sendero pedregoso y ha emergido del otro lado completamente transformada. Vale absolutamente cada momento de incomodidad del viaje. La paz interior que encontrarás, la confianza sólida que construirás, la vida extraordinaria que crearás cuando dejes de buscar desesperadamente validación de personas que no están equipadas para dártela. Estas cosas son infinitamente más valiosas que cualquier aprobación externa temporal que pudieras ganar comprometiendo tu esencia. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre defenderte agotadoramente y simplemente alejarte para proteger tu paz? ¿Qué elegiste hacer? ¿Y cómo resultó finalmente? Me encantaría enormemente escuchar tus historias personales en los comentarios aquí abajo, porque compartir nuestras experiencias vividas es precisamente cómo aprendemos unos de otros, cómo nos damos cuenta de que no estamos solos en estas luchas universales, cómo construimos una comunidad sólida alrededor de desafíos comunes que todos enfrentamos. Tu historia importa profundamente, y alguien más podría estar leyéndola justo ahora necesitando escuchar exactamente lo que has vivido y superado. Así que, por favor, tómate un momento para compartir tus pensamientos honestos, tus experiencias personales, tu propio viaje con el establecimiento de límites y la elección de priorizarte a ti misma. Entender el poder transformador de alejarme, entender que no le debes a todos una explicación elaborada o una defensa apasionada, entender que tu paz interior vale la pena proteger a cualquier costo. Estas son lecciones que literalmente pueden cambiar el rumbo completo de tu vida. Cambiaron la mía de maneras que jamás imaginé posibles, y pueden cambiar la tuya también si estás dispuesta a hacer elecciones diferentes, a probar nuevos enfoques, a valorarte lo suficiente como para removerte de situaciones que te causan daño sistemático. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si te sentiste vista, comprendida o inspirada por lo que he compartido tan vulnerablemente, por favor deja un like en este video. Tus likes ayudan enormemente a que este contenido llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje urgente, que podrían estar luchando con los mismos desafíos exactos, que podrían estar buscando desesperadamente ese permiso para elegirse a sí mismas de la manera en que yo finalmente aprendí a elegirme. Y si quieres escuchar más historias auténticas como esta, más viajes personales de crecimiento y transformación profunda, más conversaciones honestas sobre los desafíos universales que todos enfrentamos en relaciones y en la vida, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada. Este canal se dedica completamente a compartir experiencias reales y crudas, luchas genuinas, crecimiento verdadero y a construir una comunidad hermosa de personas que se apoyan mutuamente a través de los momentos más difíciles de la vida. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia transformadora. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí conmigo, por escuchar mi viaje completo con tanta atención, por ser parte fundamental de esta comunidad extraordinaria que estamos construyendo juntos. Recuerda siempre, con cada fibra de tu ser, eres digna de respeto incondicional, eres digna de amor auténtico, y eres absolutamente digna de paz profunda en tu vida. A veces, lo más poderoso y revolucionario que puedes hacer es simplemente alejarte y elegirte a ti misma sin pedir perdón por ello.